Catherine Keller, nacida en 1953, es una teóloga feminista estadounidense y profesora de teología constructiva en el Seminario Teológico de Drew. Su trabajo se orienta en torno a la justicia social y ecológica, la teoría postestructuralista y las lecturas feministas de las escrituras y la teología. Contribuciones y áreas de estudio. Keller es conocida por su enfoque interdisciplinario, que incorpora el pensamiento feminista, el pensamiento ambiental y la filosofía continental. Ella ha desempeñado un papel de liderazgo en la construcción de conexiones interdisciplinarias dentro y fuera del campo de la teología. Junto con John Caputo, Roland Faber y otros, Keller es líder en el campo de la teopoética. Teología constructiva. Catherine Keller ejerce la teología como una relación entre antiguos indicios de lo último y asuntos urgentes actuales. Enseña cursos sobre proceso, política y teología ecológica. La teología constructiva es un enfoque teológico que enfatiza la construcción activa del conocimiento y la comprensión en lugar de simplemente recibir o aceptar doctrinas tradicionales. Este enfoque destaca la importancia de la experiencia, el contexto y la interpretación en la formación de creencias teológicas. Principios fundamentales. La teología constructiva se basa en varios principios clave. Construcción activa del conocimiento. En lugar de ver el conocimiento teológico como algo preexistente que debe ser descubierto, la teología constructiva sostiene que el conocimiento se construye activamente a través de la interacción con el mundo, la reflexión crítica y el diálogo con otras perspectivas. Importancia de la experiencia. La experiencia personal y comunitaria juega un papel central en la formación de la comprensión teológica. Las experiencias de vida, tanto positivas como negativas, influyen en cómo se interpretan y se aplican las creencias religiosas. Elizabeth Johnson, nacida en 1941, es una teóloga feminista estadounidense y profesora emérita de teología en la Universidad de Fordham. Es conocida por su trabajo en teología feminista, que incluye el uso de metáforas y lenguaje femenino para referirse a Dios. Elizabeth Johnson creció en Brooklyn, Nueva York, como la mayor de 7 hermanos en una familia católica irlandesa. De joven, se unió a la congregación religiosa de las Hermanas de San José. En 1964, recibió una licenciatura del Brentwood College y una maestría. En 1981, se convirtió en una de las primeras mujeres en obtener un doctorado en teología en la Universidad Católica de América, CUA. Carrera. Johnson fue contratada para un puesto de titular en Cristología en la CUA. Elizabeth Schusler Fiorenza y Sandra M. Snyder influyeron en Johnson sobre temas feministas, incluyendo el uso de metáforas y lenguaje femenino para Dios. Johnson se sintió profundamente afectada por los acontecimientos de la Guerra Civil Salvadoreña en 1980, cuando 4 mujeres estadounidenses, incluyendo 3 monjas, que trabajaban como misioneras y ayudaban a personas oprimidas a escapar de la violencia, fueron secuestradas y asesinadas por un escuadrón de la muerte. Johnson lamentó la muerte de las mujeres, pero redirigió su angustia llevando a cabo su misión en su propio campo de la teología. Además de numerosos ensayos en revistas académicas, capítulos en libros editados, reseñas de libros y artículos en revistas populares, Johnson ha publicado los siguientes libros. Premios y honores. La doctora Johnson ha recibido 15 doctorados honorarios, el premio John Courtney Murray por logros distinguidos en teología y muchos otros elogios. Su libro She Who Is obtuvo varios honores, sobre todo el premio Grawemeyer en religión. Su obra ha sido traducida a 13 idiomas. Hildegard de Bingen, 1098 a 1179, fue una figura polifacética del siglo XII, destacando como abadesa benedictina, escritora, compositora, filósofa, mística, visionaria y médica en Alemania. Su vasto legado la consagra como una de las personalidades más importantes de la Edad Media y una precursora del pensamiento teológico feminista. Contribuciones y legado de Hildegard de Bingen, líder monástica y fundadora. En 1136, Hildegard fue elegida magistra, madre superiora, por el convento donde residía. Posteriormente, fundó los monasterios de Rupertsberg en 1150 y Eibingen en 1165. Escritora prolífica, Hildegard fue una de las escritoras más prolíficas de su tiempo. Sus obras incluyen 3 grandes volúmenes de teología visionaria. También escribió sobre medicina natural y curas. Compositora y música litúrgica, creó numerosas composiciones musicales para la liturgia, incluyendo himnos y antífonas.
Se conservan más cantos de su autoría que de cualquier otro compositor de la Edad Media. Pensadora interdisciplinaria, Hildegard combinó teología, filosofía natural y arte en su obra. Su enfoque interdisciplinario abarcó desde la cosmología hasta la medicina y la música. Visiones y misticismo. Hildegard experimentó visiones desde temprana edad, que interpretó como manifestaciones divinas. Estas visiones fueron la base de su obra teológica, plasmadas en libros como Sibias. Influencia y reconocimiento moderno. Su relevancia en la Edad Media y para la historia de la Iglesia ha llevado a grupos feministas a considerarla un ejemplo de reivindicación del papel de la mujer en la historia. Hildegard de Bingen falleció el 17 de septiembre de 1179, a la edad de 81 años. Ivone Guevara, nacida en 1944, es una teóloga feminista brasileña y una de las fundadoras de la teología feminista en América Latina. Guevara también es conocida por su trabajo en ecofeminismo y teología de la liberación. Vida y obra temprana. Ivone Guevara nació en Sao Paulo el 9 de diciembre de 1944, de una familia de ascendencia sirio-libanesa. Después de obtener un título en filosofía, se unió a la Congregación Agustina de las Hermanas de Nuestra Señora en 1967 a la edad de 22 años. Enfoque teológico. Guevara denuncia las estructuras patriarcales de un discurso predominantemente masculino y el sistema social injusto, particularmente dentro de la Iglesia, conectándolos con la ecología. Sus ideas se destacan entre las pensadoras latinoamericanas por su claridad, profundidad e innovación. Controversia y crítica. En 1994, el Vaticano la castigó después de sus comentarios publicados en la revista brasileña Veja. Ivone respondió a las preguntas de Nick Nean y Mónica Bergamo diciendo: el aborto no es pecado. El Evangelio no trata de esto. El Evangelio es un conjunto de historias que generan misericordia y ayuda en la construcción del ser humano. Obras publicadas. Algunas de sus obras incluyen El rostro oculto del mal, Intuiciones ecofeministas, Anhelo de agua corriente, Ecofeminismo y liberación, Desde las profundidades, la experiencia de las mujeres sobre el mal y la salvación. Julián de Norwich, c. 1342, c. 1416, fue una mística y teóloga inglesa, célebre por su libro Revelaciones del amor divino, también conocido como Visiones. Esta obra es reconocida como uno de los primeros libros en inglés escrito por una mujer. La perspectiva teológica de Julián enfatiza los temas del amor y la bondad divinos. Vida y época. Julián probablemente pasó toda su vida en Norwich, una ciudad importante en Inglaterra durante los siglos XIII y XIV, solo superada por Londres en importancia y un centro para la agricultura y el comercio. Durante su vida, Norwich fue golpeada por la peste negra, que pudo haber matado a más de la mitad de su población, con brotes recurrentes hasta 1387. También vivió la revuelta de los campesinos de 1381, durante la cual las fuerzas rebeldes tomaron la ciudad. Experiencia y escritos. En mayo de 1373, Julián experimentó una serie de visiones del sufrimiento de Cristo y de la Virgen María mientras estaba gravemente enferma. Después de recuperarse, documentó estas experiencias en dos versiones, un texto corto escrito poco después de su recuperación y una versión más larga compuesta entre 20 y 30 años después. Anacoreta y legado. Julián vivió como anacoreta en reclusión permanente en una celda adjunta a la iglesia de San Julián en Norwich. Las anacoretas vivían en habitaciones selladas conectadas a una iglesia, dedicándose a la oración, la soledad y los valores de pobreza, castidad, obediencia y estabilidad. Se la considera una importante mística y teóloga cristiana. Sus escritos enfatizan que Dios no es un juez enojado, sino que, como una madre, nos da a luz a través del dolor de la cruz. La conocida frase de Julián, todo estará bien, en todo estará bien, refleja su creencia en el amor y la presencia de Dios. Rosemary Bradford Ruether, 1936 a 2022, fue una influyente teóloga feminista estadounidense, reconocida por sus contribuciones a la teología feminista, la teología de la liberación y la ecoteología. Su libro Sex is a Man God Talk, Toward a Feminist Theology es considerado un texto fundamental en el campo de la teología feminista. Datos biográficos y trayectoria. Rosemary Bradford Ruether nació el 2 de noviembre de 1936 en St. Paul, Minnesota.
Fue activa en el movimiento por los derechos civiles en la década de 1960, y su trabajo se vio influenciado por la teología de la liberación y la teología negra. Rueter enseñó en la Universidad de Howard durante 10 años, y más tarde en el Seminario Teológico Garrett Evangelical. Anteriormente fue profesora de teología feminista en la Pacific School of Religion y en la Graduate Theological Union, y también enseñó en el Seminario Teológico Garrett Evangelical. Contribuciones teológicas. Rueter fue una de las primeras académicas en reflexionar profundamente sobre el papel de las mujeres en el cristianismo, desafiando las ideas dogmáticas y presionando por el cambio. Rueter se describió a sí misma como una ecofeminista y se refirió a Dios en femenino como Gaia. Ella fue una defensora de la ordenación de mujeres. Legado. Los estudiantes de posgrado de Rueter colaboraron para escribir y publicar Voces de la Liberación Feminista, escritos en honor a Rosemary Radford Ruether en 2012 como un festschrift en honor al 75 cumpleaños de Rueter. Tamar Ross, nacida en 1938, es una figura prominente en el campo de la teología judía feminista, conocida por sus importantes contribuciones al pensamiento judío moderno a través de la integración de la teoría feminista con la teología judía. Contribuciones y áreas de estudio. Ross ha publicado extensamente sobre diversos temas relacionados con el pensamiento judío y la filosofía de la halajá, ley judía. Sus intereses particulares incluyen la relación entre la religión y la modernidad, así como el pensamiento del rabino Ai Kook. Sus escritos exploran la intersección entre la ortodoxia y el estudio moderno de la Biblia. Afiliaciones y reconocimientos. Es profesora emérita del Departamento de Filosofía Judía de la Universidad Bar Ilan y continúa enseñando en Midreset Lindenbaum en Jerusalén. El gobierno israelí la seleccionó como portadora de la antorcha en la ceremonia del Día de la Independencia de 2013 por su contribución al aprendizaje de las mujeres. Ross forma parte del Consejo Asesor de la Alianza Feminista Judía Ortodoxa, JOFA, y ha asistido a sus conferencias a lo largo de los años. El término teólogas mujeres se refiere a mujeres que se dedican al estudio y la interpretación de la teología, contribuyendo a este campo con sus perspectivas y análisis. Históricamente, la teología ha sido un campo dominado por hombres, pero en las últimas décadas, las mujeres han ganado una presencia significativa, aportando nuevas perspectivas y enfoques. Contribuciones y perspectivas. Las teólogas feministas examinan las escrituras y tradiciones religiosas desde una perspectiva de género, cuestionando las interpretaciones patriarcales y buscando una mayor inclusión y justicia. Estas teólogas a menudo se enfocan en temas como la igualdad de género, la justicia social y la experiencia de las mujeres en la religión. Desafíos y reconocimiento. A pesar de sus contribuciones, las mujeres teólogas a menudo enfrentan desafíos en un campo que históricamente ha sido dominado por hombres. Sin embargo, su trabajo está ganando cada vez más reconocimiento y está transformando la forma en que se entiende y se practica la teología. Teólogas feministas hispanas. Existen varias teólogas feministas hispanas que están influyendo en los estudios de género en el ámbito teológico. Estas teólogas están comprometidas con su fe y están marcando la pauta en los estudios de género dentro del ámbito teológico. Teresa de Ávila, nacida como Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada, 1515 a 1582, fue una figura destacada del siglo XVI en España, reconocida por su profunda influencia en la Iglesia Católica como monja, mística, escritora y reformadora carmelita. Su legado perdura a través de sus escritos y la Orden de Carmelitas Descalzos, que cofundó con San Juan de la Cruz. Vida y obra de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Ingresó en el convento carmelita de la Encarnación a los 20 años, en contra de los deseos de su padre. A los 45 años, Teresa emprendió una reforma de la orden carmelitana, buscando retornar a la regla primitiva y un estilo de vida más austero y contemplativo. Fundación de las Carmelitas Descalzas. En 1562, Teresa fundó el convento de San José en Ávila, el primero de los 15 Carmelos que establecería en España. Este acto marcó el inicio de la Orden de las Carmelitas Descalzas, una rama reformada de la Orden del Carmelo que se caracterizaba por su enfoque en la pobreza, la oración y el aislamiento del mundo. Contribuciones literarias y legado espiritual. Teresa de Ávila es una de las escritoras místicas más importantes de la literatura española. Sus obras, que incluyen su autobiografía Vida de Santa Teresa de Jesús, El Camino de Perfección y Castillo Interior, ofrecen una visión profunda de su vida espiritual y sus experiencias místicas.
Sus escritos son considerados modelos seguros en los caminos de la plegaria y la perfección. Doctora de la Iglesia, Teresa de Ávila murió en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582. Fue canonizada en 1622 y proclamada doctora de la Iglesia por Pablo VI en 1970, reconociendo la importancia de sus enseñanzas y su impacto duradero en la teología y la espiritualidad católica. Su festividad se celebra el 15 de octubre.